Familia, bienvenidos, buenos días. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Queremos reconocer a todos nuestros voluntarios por el servicio que dan a Dios. Que Dios les tome en cuenta. Dice que Él no es injusto para olvidar lo que hacemos hacia Él. Que te sorprenda en tu vida cotidiana. Si tú estás aquí por primera vez, qué bueno que has aceptado esta invitación de una o de otra forma. Y nos encantaría que sea el inicio de una amistad y que juntos sigamos a Jesús. En Jesús hemos encontrado salvación, hemos encontrado ayuda a nuestros retos diarios y Él se manifiesta en nuestra vida cuando le buscamos. Así que es nuestra mejor elección y será lo mismo para ti. También no olviden que hay unos pequeños libros que ayudan bastante en la vida práctica de la familia, de la salvación, de liberación, de sanidad del cuerpo. Ahí en recepción puedes pasar por ellos. Incluso les invitamos a que armen grupos o en familia y puedan estudiarlo en familia, comentarlo. O puedes obsequiárselo a alguien que a veces nos pregunta sobre ciertos temas. Le puede ayudar, están muy prácticos. Y también les tengo otra buena noticia. Dios mediante, de hoy en 15 estará con nosotros el profeta Daniel Santos. Para aquellos que lo conocen, es un hombre que Dios ha usado para hacer milagros y muchas de las personas aquí en esta iglesia han recibido milagros y a través de él. Es Dios a través de él. Así que de hoy en 15 invite a familiares, amigos, serán bienvenidos. Pues estamos en el segundo tema de la serie Milagros. En forma de repaso, un milagro es algo sobrenatural que Dios hace en su amor y soberanía y no tiene una explicación natural, una explicación lógica. Ese es un milagro de Dios. El creer en los milagros es abrir la puerta para que lo imposible se haga posible. Cualquier cosa que ésta sea y que esté en la voluntad de Dios puede suceder. No solamente tiene que ver con un asunto de sanidad, también tiene que ver con un problema jurídico, un problema de finanzas, un problema de otro índole. Dios puede obrar milagros, ya que Él tiene el control sobre todo. La Biblia enseña que, por ejemplo, una ocasión, un profeta de los seguidores de Eliseo dejó caer un hacha al agua que era prestada y le dijo: oh Señor, se ha caído mi hacha al agua. Así como que, ¿y ahora cómo le voy a pagar? Para mí sería una cosa insignificante. Vas a la ferretería y la compras, pero yo creo que no había en ese tiempo. Así que tuvieron que pedir una audiencia con el Dios del universo para pedirle que un hacha flotara del agua. Cuando yo veo esas cosas tan pequeñas, entonces dices, entonces también puede solucionar mi problema. ¿Estamos de acuerdo? O sea, también le interesan mis finanzas, le interesa cómo estoy, mi problema jurídico, o el que no he podido lograr salir adelante en algún área de mi vida. Así que el creer en los milagros es abrir la puerta para que lo imposible se haga posible. Dios se ha manifestado, estoy en un repaso, con milagros en toda la historia. En el Antiguo Testamento está lleno de milagros. El Nuevo Testamento está lleno de milagros. Por cierto, en el Antiguo Testamento, esta semana en la oración estuvimos hablando del libro de Daniel y vemos cómo Dios lo libra del foso de los leones, del horno de fuego, cómo le trae revelación de visiones, sueños, cosas sobrenaturales. En el Nuevo Testamento, Jesús hace milagro tras milagro. Hechos de los Apóstoles se manifiesta con milagros. Y a través de la historia, los milagros han continuado en avivamientos, testimonios, sanidades milagrosas documentadas. Y hoy en día nosotros seguimos siendo testigos de los milagros. Dentro del mismo cristianismo hay dos formas de pensamiento. El cesacionismo, que es ya los dones, ya los milagros ya no siguen y ya tampoco Dios usa personas para milagros. Y el continuismo, que es lo que nosotros creemos. Nuestra forma de pensar es que los milagros y los dones siguen hasta el día de hoy. Pero también hay una corriente de pensamiento filosófico de racionalismo, donde todo es como natural, todo tiene que tener una explicación lógica, y rechazan la intervención divina, la manifestación de Dios, aun cuando no se puede explicar lo divino que vemos
todos los días. Es decir, la creación es un milagro que nos habla todos los días. Está lleno de inteligencia progresiva, está llena de diseño inteligente que cualquier persona común, o más bien cualquier persona que use su sentido común, diría: esto no es resultado de un accidente. Y hemos visto la gloria de Dios cada día. Por ejemplo, hablábamos la vez pasada de la hidrología, de cómo Dios extrae agua del mar a través del vapor, se forman las nubes, envía el viento y entonces modula la temperatura en ciertos lugares para que el agua descienda. Y hay un ciclo, porque no solamente Él es creador, Él es sustentador. Esos son como los milagros que de alguna forma ya se han estructurado, pero que no dejan de ser cosas sobrenaturales, como Dios sigue manifestándose a su humanidad. También cabe mencionar que dentro de esto hay un cristianismo que también bajo el contexto actual le están llamando cristianismo progresivo, donde la Biblia se adapta a la dirección de la cultura, donde en la hipergracia, no importa lo que hagas, lo que pienses, en qué creas, todo está bien. Y donde de alguna manera la religión empieza a hacerse seca, vacía, y donde ya no hay poder, no hay manifestación, porque ya no se cree en los dones, ya no se cree en que el Espíritu Santo produce fruto que liberta de adicciones. Lo cual esta iglesia es una iglesia bíblica que cree lo que la palabra de Dios dice y que no ha pasado de moda y que sigue siendo hasta el día de hoy el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de siempre, y asimismo su palabra permanece para siempre. Existen varios tipos de milagros, ya hablamos parte de eso también, que dentro de los milagros solamente a Dios daremos la gloria. Ninguna persona hace milagros, nadie es que super wow. Todos somos servidores de Dios y en su soberana sabiduría Él imparte dones o usa incluso en tiempos a ciertas personas para que se manifiesten ciertos milagros. Pero es el Espíritu Santo ungiendo y es Jesús manifestándose para que Él sea glorificado. Nunca le dé la honra a ningún ser humano, siempre darle la honra a Jesucristo. Formas en que operan milagros de muchas formas dentro y fuera de este contexto. Los milagros no se operan solamente bajo un contexto de iglesia, sino en tu vida cotidiana, y Dios te puede usar a ti. Así que aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. Por cierto, en septiembre estaremos con la serie Escuchando la Voz de Dios. Se hace un milagro en el nombre de Jesús. Puede haber imposición de manos, de eso estuvimos hablando. Puede haber ungimiento con aceite. Es importante que haya renovación de mente. Es difícil que se operen milagros en una mente enfermiza. Si una mente está llena de enfermedad y de muerte, es difícil que se operen milagros ahí. Ahorita vamos a ver algunos versículos. También es importante que haya fe, el creer que Dios existe y lo puede hacer. También entender que algunas personas confunden esto, que nosotros le ordenamos a Dios. No, nosotros no le ordenamos a Dios. Nosotros le suplicamos a Dios, oramos a Dios por una sanidad y después le ordenamos a las cosas. Son dos cosas bien diferentes. ¿Y por qué le ordenamos a las cosas? Porque Él nos mandó que le ordenáramos. Si tuvieras fe y no dudaras, le dirías a la montaña: quítate. La montaña es algo inanimado, no tiene personalidad. Pero entonces Él le habló al mar, le habló al viento, le habló a una higuera. Por consecuente, puedes orar y decirle a Dios: sáname de esta enfermedad. Le suplicas a Él que sea tu sanador, que se revele a tu vida, y después puedes reprender, expulsar, ordenar que salga fuera diabetes, cáncer, así toda enfermedad. Te vas fuera en el nombre de Jesús. Y aún estamos hablando de cosas, aún por ejemplo personas que están en un problema jurídico y le están haciendo una injusticia, y hay corrupción en todo el sistema judicial, en el juez o en los abogados, y tú sabes que te están haciendo injusticia. Usted puede ordenar en el nombre de Jesucristo: se desactiva toda corrupción, y pido la intervención del juez divino sobre mi caso. Y entonces Dios empieza a obrar. O sea, suceden cosas. Ahorita vamos a hablar un poquito más. Así que también puede ser a través de liberación. Hay espíritus de enfermedad. Los milagros también operan con fe en acción. Eso es muy fundamental. Siempre haz algo que no podías hacer. Luego Dios nos sorprende y
Dios mandó a varias personas: estira la mano, ve y lávate los ojos, ve y preséntate al sacerdote, ve y sumérgete a tal río. Y eso se llama manifestación soberana, porque si yo hubiese sido discípulo de Jesús, yo le voy a decir: Jesús, que vean la multitud que está aquí, mejor que no lo hagas, que no, o sea, que no se vayan, hazlo aquí, que ellos vean, ¿verdad? ¿Cómo pensaríamos nosotros? Pero muchas de las sanidades, incluso en la actualidad, se dan fuera de este contexto. Es decir, aquí se ora por sanidad, por milagros, y después se ven entre semana, y ya cuando esa enfermedad ya no está, cuando sucedió algo, entonces pasan cosas sobrenaturales. Y eso estamos totalmente convencidos que Dios obra de esa manera. Y también dijimos que para poder recibir milagros siempre es bien importante perdonar, y vamos a volver a hablar sobre ese punto, es perdonar. Preguntas y respuestas, sigo todavía en el repaso, ténganme paciencia. Y si no sana o no recibe un milagro, esa no es la pregunta que deberías de hacer. Es: ¿qué te dice Dios que tú debes de hacer? Y a ti y a mí me dice, si tú eres creyente en Jesús, dice que tú ores por sanidades y que tú ores por milagros. Incluso es una orden: ungiendo con aceite, imponiendo manos, soltando la palabra, enseñando. Digamos que esa es nuestra obligación hacerlo. Lo demás se lo dejamos a Él. Así que nunca sabremos cómo Dios puede manifestarse en alguien si nosotros no hacemos nuestra parte. Y es importante mencionar que a veces nosotros nos preguntamos que por qué Dios no lo hace todo completo. A veces tenemos una mentalidad un poquito así de chícharo, porque luego decimos: Dios, ¿y por qué no lo haces tú también? ¿No? Así yo me pongo a pensar, imagínate ustedes cuando dice que derriba a Pablo del caballo, él cae al suelo, queda, no puede ver, lo llevan sus acompañantes y lo llevan a cierto lugar, y después usa a un hombre llamado Ananías, que está por acá escondido, porque Pablo andaba persiguiendo a los cristianos para arrastrarlos, para llevarlos a la cárcel. Y le revela a Ananías y le dice: ve a tal lugar y ora por Pablo, y impone las manos para que reciba la vista. O sea, es cuando tú dices: bueno, Dios, ¿y por qué tú no? Tú que lo tumbaste y tú que le hiciste que perdiera la vista, ¿por qué no haces lo otro? ¿No? Es cosas así como Dios le quiere que a través del ser humano se obren ciertas cosas. Otra es como, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Yo me pongo a pensar dos cosas. Una es que las piedras que ese tiempo cubrían las cuevas, que eran una tumba, eran muy pesadas, la tenían que mover entre unos 3, 4 hombres. Pero digo, ya que estás aquí, Jesús, y eres poderoso, ¿por qué no le haces así? ¿Se acuerdan del programa del biónico, no? Y así como que se moviera la piedra, ¿no? Pero manda a la gente que mueva la piedra. Algunos de ustedes nos manda Dios que movamos piedras, que se muevan cosas que están en la cabeza, que actuemos en fe. Pero no solamente eso, hay cosas que Él hace, hay cosas que nos manda que nosotros hagamos. Impon manos, pon aceite, enseña. La enseñanza es el antídoto para la incredulidad y aquellas personas que no reciben milagros. Entonces, pero lo otro es que cuando sale Lázaro y le dice: Lázaro, eso yo no lo puedo hacer. Él sí, pero yo puedo mover la piedra. Me estoy dando a entender, es decir, Dios te dice: haz lo que tú puedes, yo me encargo de lo que no puedes. Pero cuando sale Lázaro, en ese tiempo lo que hacían es que los cubrían con un vendaje totalmente, como las momias que luego vemos, ¿verdad? Y les ponían ciertos perfumes, cierto preparativo. Entonces, imagínense, yo no sé cómo pudo salir así, pero la siguiente orden es: quítenle las vendas y déjenlos ir. Y luego siempre con nuestro pensamiento humano es: ¿y por qué no que las vendas se vayan allá volando? Ustedes quítenle las vendas. O sea, hay cosas que nosotros vamos a hacer y hay cosas que solamente Dios hace. Entonces hay que conocer eso. Ahora, ¿debe estar perfecto una persona para recibir un milagro o no? A través de la historia Dios ha hecho milagros sobrenaturales a todo tipo de personas, incluso a personas que no son de su pueblo, y su estado de consagración ha sido variable. Dios envía la enfermedad, no, o cosas así, o el desastre, no lo creo tampoco. Yo creo que a causa del pecado, a causa de nuestras malas decisiones, a causa de terceros, muchas veces sufrimos, somos dañados. Pero lo que creo de Dios es que es bueno y para siempre es su misericordia. Le preguntaron a Jesús, le hicieron esta pregunta y Él contestó: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, si les pide su hijo una piedra, un pan, ¿le darían una piedra? No.
Si les pide un pescado, ¿ustedes le darían un serpiente a su hijo? No. Si ustedes, siendo malos, dijo Jesús, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿por qué crees que el Padre Celestial, este hay que darle cáncer, este hay que mocharle el pie, este que se muera ahí para dejar a esos niños huérfanos? Quítate esa forma de pensar con respecto a Dios, porque algunos traen una formación religiosa que así les enseñaron. Yo me acuerdo, decían, oye, es que Diosito le envió el cáncer, es que Diosito se lo llevó al cielo porque necesitaba un ángel. Eso no es bíblico, eso no es cierto. La siguiente pregunta es, ¿recurrir a la ciencia médica es falta de fe? No. La ciencia médica es un instrumento, es un brazo de Dios, es un siervo de Dios, incluyendo todos los médicos y científicos, porque es en Dios quien da toda la capacidad y toda la riqueza que hay en los minerales, en las plantas. Todo es creado por Dios y para Dios. Él es el que da el razonamiento, la ciencia a los seres humanos para que hagan descubrimientos y los pongan al servicio de la humanidad. ¿Todos tenemos que sanar? Tampoco. Eso es soberanía de Dios. He escuchado testimonios como el de Nick, que hace poco vino aquí a Corregidora, como Ellen Keller y otras personas que Dios les dijo, ustedes se van a quedar así. Pero es impresionante que lo que ellos han hecho es, no sé si 1000 veces que lo que yo he hecho, o 10,000 veces más que algunos que estamos aquí. Entonces no es ese el factor, pero es Dios también en cierta soberanía que permite ciertas cosas. Si es posible mantenerme un fondo, se los agradezco. La sanidad siempre es instantánea. No, ya dijimos que muchas veces los milagros se dan, según encuestas, hasta un 50-60% se dan después en la vida cotidiana, que descubres, ya no me duele, ya no necesito la pastilla, el diagnóstico dice que ya estoy bien, cosas así, ¿no? La sanidad, ¿debo sentir algo? Sí y no. Hay personas que sienten un calor, hay personas que no sienten absolutamente nada, no es una regla. ¿Debo pedirlo intencionalmente? Sí. Hoy este mes hemos abierto este espacio porque queremos que tu fe se ponga en acción, que tu fe se mueve, se active y que puedas decir, yo quiero un milagro de Dios. Cualquiera que sea, que esté de acuerdo a su voluntad, dice que le será hecho. El tema del día de hoy, en los minutos que me quedan, es 4 principios para una vida de milagros. ¿Cuánto quieren eso? 4 principios para una vida de milagros, ya que los milagros no son solamente de fin de semana o cierto día, los milagros deberían ser cotidianos. Número 1, conexión con el Espíritu Santo. Estudiando esta semana, a mí me impresiona que yo tenía más en mente que Jesús sanaba como Dios, y no, Jesús sanó como humano, ungido por Dios, ungido por el Espíritu Santo. Y mira lo que dice en Lucas capítulo 4 versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad. Fíjate lo que dice: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido. Es decir, Jesús humano fue ungido para operar milagros. Tú eres humano, tú crees en Jesús, tú puedes ser ungido por el Espíritu Santo para operar milagros. Ahora, Juan capítulo 14 versículo 10, él dijo: yo no hago las obras sino el Padre que mora en mí. Esto nos habla otra vez que Jesús humano, respaldado por Dios, operó milagros. Dice: ¿acaso no crees que estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo te digo no son mías, sino que son de mi Padre. Quien vive en mí hace su obra por medio de mí. Entonces, otra vez, no es yo, Jesús divino, estoy haciendo los milagros, es mi Padre, es el Espíritu Santo en mí, me está ungiendo para hacer estos milagros. Él reconocía. Entonces, esto nos enseña que un Jesús humano se caracteriza, en este caso a nosotros que somos humanos, y que podemos ser usados, ungidos por el Espíritu Santo para operar milagros. En Juan 14:12, no solamente eso, Jesús lo ratificó y nos deja muy fuerte esta enseñanza en el versículo 12: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. O sea, aún mayores. Es decir, ¿podemos hacer las obras que hizo Jesús? Sí. Los discípulos, los apóstoles, después que parte Jesús, cuando él dice que cosas mayores, algunos dicen que era por la extensión de tiempo y otros decían por el nivel de poder. De las dos maneras es cierto, porque por extensión de tiempo los apóstoles vivieron todavía décadas y entonces hicieron más milagros.
pero por el nivel de poder también, porque por ejemplo los apóstoles dicen que sanaban con la sombra, algo que no vimos nosotros registrado que Jesús lo hiciera. Y Jesús dice, sanaba con la sombra. Imagínense qué poder, ahí va la sombra. Y había tanta unción del Espíritu Santo, no la persona, la unción del Espíritu Santo manifestándose, que las personas iban siendo sanados. En otra dice que llevaban paños o eran como unos pedacitos y que eran ungidos y los llevaban, y donde los llevaban eran sanados. Eso también se manifiesta así. Así que es importante mencionar que las promesas en Dios son para nosotros, son para nuestra vida, son activas y no pasivas. Ahora, cuando yo les digo en este primer punto que debemos de vivir en milagros, es que el Espíritu Santo su función es revelar la palabra de Dios, es dar el poder para que los milagros sucedan. Hay formas de pensar o hay movimientos que dicen, es que en la cruz ya se dio todo, ya tienes todo, no tienes que andar orando ni pidiendo o gritando y ordenando. Pero yo veo otra cosa en la Biblia. Es decir, en la cruz del Calvario se dio tu salvación, se dio un veredicto, se hizo juicio al enemigo. Y aquí dijo que ahora tú por sus llagas fuiste sano, por sus llagas fuiste libre, por sus llagas fuiste libre de la maldición. Pero ahora estas promesas no son pasivas, hay que hacerlas valer. Y cuando las hacemos valer necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacerlas valer. Así que dice que Él llevó todos nuestros pecados y que Él libertaría a su pueblo de sus pecados. Pues sí, pero todos los días yo sigo batallando con los pecados. Usted no. Y es ahí donde yo necesito al Espíritu Santo para salir vencedor. Todo el día seguimos batallando con enfermedades y allí necesitamos al Espíritu Santo para salir vencedores. Todos los días batallamos con ciertas cosas y es ahí donde necesitamos el poder del Espíritu Santo para salir vencedores. Así que esto nos va a ayudar para entender que el Espíritu Santo es esencial en nuestra vida y que se requiere que nosotros estemos haciendo nuestra parte. Incluso Jesús nos llevó siempre a la acción. Jesús dijo, al que toca, al que pide y al que, ¿qué más dijo? Y al que busca, encuentra. Esto nos habla de acción, busca, pide, vamos, esto nos habla de acción. Así que hay promesas donde tenemos que accionar, tenemos que tocar, tenemos que buscar. Y diga conmigo, soy libre por el Espíritu Santo para creer en los milagros, ser portador de milagros, recibir milagros y orar por milagros. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Y quiero platicarle un poquito de mi testimonio así rapidito. Ustedes saben que en los últimos meses estuve enfermo del cerebro, he platicado otras enfermedades. Si entra uno, si batalla, si entra uno de esos procesos. Así que varios días estuve amaneciendo en diferente tiempo, con vértigo, con mareo, con vómito. Y incluso tiene tiempo que una ocasión un médico vino hasta a mi habitación porque no me pude levantar. Otras ocasiones fuimos a la clínica para ser atendidos por el doctor muy de temprano. Aquí mi amada esposa me llevó, pues lógico no podía manejar, iba haciendo otras cosas. Y las crisis, la enfermedad era real. Entonces el doctor general mandó a hacer los estudios después de que llevara ciertos medicamentos, de que si era una infección o otra cosa, pero dijo voy a hacer estudios. Hice una tomografía, estudios generales, y en la tomografía sale que hay una hernia, que hay un quiste, que hay varias cosas ahí raras. Me mandan con el otorrino me manda con el neurocirujano, y entonces ahí andaba el asunto y me mandan a hacer resonancias magnética con cierta especialidad para que salga bien lo que está. Y el neurocirujano vuelve a confirmar que hay una hernia, pero él dictamina lo siguiente, o sea, todo lo que ve es hidrocefalia. Y me dijo, usted va a necesitar una válvula muy pronto. En compañía con su radiólogo dice que yo tengo un cerebro de 75 años, porque mis cerebros están muriendo las neuronas 10 veces más pronto de lo común. Me dice que tengo astrofia, y aparte del quiste y la hernia, entonces así como que de esas veces que dices, entonces ya me voy a morir, entonces en cualquier momento ya, por ahí termina. Y una ocasión vine y les dije, yo estoy en paz, si Dios me dice que hay que ir a casa, nos vamos a casa. Si Él dice que todavía tengo que estar aquí,
Las crisis me siguieron dando porque decían que esto era un asunto de cirugía. Fui con otros 2 neurólogos. No hubo un tratamiento médico como tal. Aquí hay médicos, saben de lo que estoy hablando porque eso está en el diagnóstico y está en los estudios. Hay estudios, está comprobado eso. La última vez que fuimos a un tiempo, que hubo aquí un tiempo con Dios, un día antes, el viernes, tenía un evento en Morelia y hablé con el equipo. Les dije, miren, estoy inestable en mi salud y aquí está el equipo, saben que se los dije. No sé, pudiera tener un contratiempo porque no sé en qué momento me puede entrar la crisis, durante el día, en la noche, pero en caso de asigno del ego, todo esto, me voy a Morelia y el sábado en la mañana, a las 4 de la mañana, que debo de venirme para acá para empezar aquí el tiempo con Dios a las 8. Siempre oré con sus pastores porque hay cosas que ellos viven solos y no las viven solos no porque no les gusta compartir, por si no, no quieren que se afecte tu fe. Y yo agradezco mucho el que estén siempre cubriendo en oración a sus pastores. Mi esposa aquí es testiga que cuando yo me levanto 4:30, algo así, porque nos íbamos a venir, me llega la crisis otra vez. Así que empecé a sentir mareo y vómito y mi cuerpo empezó a autoprotegerse, empecé a sudar frío. Así que me tardé más de media hora para que el cuerpo se pudiera reponer. Y bueno, esto con los estudios entonces nos habla que sí había algo que estaba mal. La gente empezó a orar y es cuando vas a Dios y le dices, dime si me voy a morir, ya para empezar a rectificar mi testamento, mi Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, o igual dime, pero muchas personas venían y dijo, no se ande creyendo, usted no se va a morir, y cosas así, ¿no? De todo tipo de gente hay. Otras personas venían y decían, analícese si está en pecado, porque le digo, pues solo el pecado de amar a esta mujer que me tiene loco, me tiene mareado, le digo. En fin, pero muchas personas me brindaban su atención, sus medicamentos o cosas así, ¿no? Ya ven que esto sucede alrededor de una enfermedad. ¿Saben de qué estoy hablando? Ok. Y también nosotros lo hacemos con otros, ¿no? Es que a mí me sirvió esto, es que a mí me funcionó y todos así, siempre estamos opinando. Bueno, no hacerlo tan largo, el asunto es que la oración era así, fuerte y fuerte. Muchas veces me tuve que agarrar varias veces de aquí para no caerme. Cuando algunas veces vine a predicar, de aquí no me movía. No sé si usted se dio cuenta de eso, pero aquí estaba. Y el asunto es que oración tras oración las cosas fueron cambiando. Y ahorita fui con el médico neurólogo porque yo le dije, a ver, yo quiero que usted explique todo esto, estudios, resonancias, tomografías, diagnóstico que dio aquel, que dio el cirujano, que dio esta eminencia. Y entonces él otra vez volvió a checar todo y por eso no lo di el domingo pasado. Yo estaba esperando que el lunes me dijera. Y él me dijo, no sé qué pasó, señor Domingo López, que siempre dicen los médicos, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Yo no sé qué pasó, dice, pero es que todos los estudios físicos que le estoy haciendo, nada que ver con lo que dice acá. No es necesario de cirugías y cosas así. Me puso a correr, me puso a hacer muchas cosas. Y dijo, no, ni tiene cerebro de anciano, no se ande creyendo eso. Y si los que tienen 75 años ni se lo creen, dice, continúa usted. Ok, entonces el Espíritu Santo es real y Él está para glorificar a Jesús en nosotros. A ningún hombre, a ningún pastor, a ninguna persona glorifique siempre a Jesús. Dios me sanó. Dios usó a X personas, pero es Dios quien sana, quien obra. Él no se pueden operar milagros. Número 2, segundo principio para ver que se operan milagros en tu vida es escrito está. Es decir, pon la palabra de Dios, proclama, profetiza siempre la palabra de Dios, establece la palabra de Dios en tu vida, porque la palabra de Dios cambia tu historia. Es decir, Jesús nos enseñó eso. El enemigo, cuando tentó a Jesús, pareciera ser que puso a Jesús en un nivel abajo y él arriba. Todos estos reinos son míos, a ver si tú te crees muy. Y Jesús diciendo, escrito está, diga conmigo, escrito está, puso al enemigo en su lugar. Es allá abajo debe estar siempre. Cuando tú permites que el enemigo tome lugar sobre ti, se encime sobre ti, y no pones la palabra de Dios, el enemigo siempre te va a poner acá abajo. Y no es igual gobernar con las circunstancias, con temor, con dolor, con miseria, con ruina. Aquí abajo no es igual a dominar, a reinar con Jesús en lugares celestiales. Escrito está, no moriré, sino que viviré y contaré la gloria del Señor.
Escrito está que muchas son las aflicciones del justo. Diga conmigo, pero de todas ellas las librará el Señor. Escrito está que mandará a sus ángeles a que ejecuten su palabra poderosa. Escrito está que me da poder sobre el enemigo y nada me dañará. Número 2, usted quiere mantenerse en milagros, debe mantener su fe, su vista en la palabra de Dios. Escrito está en Juan 15:7. Jesús dijo: si permanecen en mí y en mis palabras permanecen ustedes, pidan todo lo que quieren y les será hecho. Yo permanezco en Jesús, sus palabras permanecen en mí, entonces listo, pide, confiesa, proclama la palabra de Dios y lo que pidan, dice, les será hecho. Cada día construimos o destruimos con la palabra. Llevamos gran fuerza en nuestra boca, vida o muerte. Dios le habló a Jeremías en el capítulo 1, el versículo 9 y 10, y le dijo: mira, yo te he puesto palabras en tu boca, palabras para construir, palabras para destruir, palabras para arrancar y palabras para plantar. Así que cuando Dios pone su autoridad en nosotros, entonces podemos hablarle al cuerpo y decirle: enfermedad, te vas, te desarraigas en el nombre de Jesucristo. Y puedes decir, y se planta vida, y se planta salud, se planta la bendición de Dios. Y así sobre cualquier tema. Esa es nuestra función, es a usar la palabra de Dios. Y una vez que tú hablas la palabra de Dios, dice el Salmo 103:20: bendigan al Señor ustedes, sus poderosos ángeles, que ejecutan su palabra obedeciendo a la voz de ella. Por eso es importante que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. ¿Qué dice Dios? Ahora, hay una palabra escrita, escrito está, y hay una palabra rema. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios es mi sanador y quiere sanarme. Sí, eso es la palabra escrita, pero yo le debo de preguntar a Dios: ¿quiere sanarme en este tiempo y de esta forma? Y si Él dice sí, se convierte en un rema, y entonces ese rema me da el poder para enfrentar la enfermedad. Pero esto es importante, y dice que se mueven ángeles para ejecutar su palabra revelada a nuestra vida. Y cuando alguien tiene la palabra poderosa de Dios, o sea, puedes ver un Josué y un Caleb. Un Josué y un Caleb eran príncipes, eran 12 príncipes, 2 con un espíritu de la palabra poderosa de Dios y 10 sin palabra poderosa de Dios. 10 llenos de cobardía, nos vamos a morir, se nos acabó la vida, llenos de queja, de por qué y por qué. Y 2 llenos de nos los tragaremos como a pan. Dios está con nosotros y vamos a ser vencedores. La gente que tiene la palabra de Dios tiene el poder de Dios. Y esto lo podemos ver también en un David. Cuando viene aquel Goliat, y David tenía el Espíritu de Dios, tenía la palabra de Dios, y le dice: hey, el Dios en quien yo creo, tú vienes con esas grandes armas y te crees muy grande. El Dios que yo creo está por encima de ti, y hoy me entregará tu cabeza y la voy a dar a las aves de los cielos. Ese es el poder de la palabra. Ese es: Dios está conmigo, lo vamos a vencer. Joel dijo lo siguiente: diga el débil, fuerte soy. No, este es otro nivel. De veras que usted, algunos, yo sé que eso le está costando, pero esto es otro nivel. Si el temor es tu profeta, te dice lo que viene mañana, o el resultado o el desenlace de tu evento. Muchas veces ¿cómo saber si tengo yo la palabra de Dios o realmente lo que tengo es temor? Es qué hay en tu mente, qué hay en tu boca, qué hay en tu visionar. Si tú solamente ves muerte y enfermedad y dolor y te la pasas quejando, tu fe está por los suelos, tu palabra de Dios en ti está por los suelos. Pero si tú dejas que la palabra de Dios sea tu profeta, grandes días vienen para mí, lo mejor está por venir. Cumpliré el propósito de Dios. Aún en la vejez frutificaré y estaré fuerte y vigoroso y anunciaré las maravillas de Dios. Y cambia tu forma de pensar. Recuerdo el poder de la palabra de Dios de un misionero que se encontraba en otra nación, donde él estaba solo y cayó en enfermedad y fue a un hospital. Y nadie podía orar por él. Pero ¿sabes qué le decía a las enfermeras y al médico? Le decía lo siguiente: por favor, ¿puedo pedirle un favor? Sí, dígame, levántate en el nombre de Jesús. Ellos se reían, pero lo hacían. Y le decían: a ti te digo, levántate en el nombre de Jesús. Y él decía: amén. Días más tarde, de una enfermedad mortal, él se levanta y sale por su propia pie. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es poderosa.
Entonces mantenga la palabra de Dios en su vida. Juan 6:63 dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Esto es poder de Dios. Mateo 8:16 dice que Jesús, por medio de la palabra, sanó enfermos e hizo muchos milagros. En la vida existe oración, súplica, pero también hay momentos donde debemos ordenar a las cosas inanimadas como Jesús lo hizo, y debemos hacer lo que dice su palabra. Número 3, ya dijimos Espíritu Santo, la palabra, y número 3, la fe. 3 tipos de fe. Hay una fe de salvación, para creer en la salvación. Número 2, hay una fe que es el don de fe. El don de fe le es dado a muchos evangelistas y personas para operar milagros. Pero hay un tercer tipo de fe, que es el fruto del Espíritu Santo. Todos los cristianos tienen fe. La diferencia es su nivel y su calidad de fe, y en ti depende si lo haces crecer y lo multiplicas. Pero el fruto del Espíritu Santo es fe, y esa fe es la fe cotidiana. Es la fe con que enfrentamos la vida. Es la fe que todos necesitamos. Incluso dice Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Y alguien dice: y entonces, si no se puede ver, ¿dónde está? No lo puedes ver con los ojos físicos, eso se ve con los ojos del Espíritu. Está en tu espíritu las cosas que no ves. La recompensa es verlas físicamente. Es decir, ¿cómo saber que yo tengo fe? Cuando tu espíritu hay un impulso, hay un poder que te lleva a creer, a accionar, y tu mente lo piensa, tus ojos lo ven y tu boca lo habla. O sea, eso es: a este hombre, esta mujer tiene una fe muy alta, muy grande. Y no, oye, ¿cómo estás? No, pues aquí soy el pobre gusano de Jacob, solamente estoy esperando que alguien me aplaste, porque es que no, señores. ¿Cómo sé que tienes fe? Aquí estoy esperando una manifestación gloriosa de Dios. Incluso deberíamos de corregir ciertas cosas. No decir: ore por mi enfermedad, porque ya no la estamos adjudicando. Es decir, ore por esa enfermedad que se vaya de mi cuerpo. ¿Qué le parece? Esta iglesia es una semilla de fe. Hace 24 años se plantó. No teníamos dinero, lo que teníamos era deudas. Y ahora este es un milagro de Dios, porque esto en lo natural, una persona con deudas y nada, entonces esto es un milagro de Dios, la manifestación de Dios. Las iglesias que han sido bendecidas, las personas que han sido bendecidas, y el poder manifestado. Cuando iniciamos con un centro de rehabilitación, con un colegio y algo más, yo recuerdo que este lugar venían ráfagas de viento, y aquí los que iniciaron son testigos de eso. Varias veces nos derribó cosas. Una ocasión nos levantó todo el techo de la cocina, y lo levantó unos 3-5 metros y lo volvió a dejar caer, y lleno de piedras, de fierros. Había gente adentro, y mi esposa estaba embarazada de Yair, y fue impresionante ver eso, y eso me trajo a mí mucho enojo. Y cuando llegamos, que si alguien se había dañado, porque levantó tabiques y los volvió a dejar caer, nadie estaba dañado, todos estaban bien. Hicimos una rueda por aquí, por ahí, y le dimos gracias a Dios por su protección. Y el Espíritu Santo me habló y dijo: ordénale a los vientos que ya no pasarán por aquí. Ordénale a las ráfagas de viento que ya no causarán más destrucción. Son testigos. Nos plantamos allá afuera. Háblale al viento. Jesús le hablaba al viento, le hablaba al agua, y dijo que nosotros haríamos cosas mayores. Le hablé al viento, le dije: escúchame, viento, no entiendo mucho el cómo están las líneas, el que tú deberías de pasar cada cierto tiempo por aquí, pero a partir de ahora te prohíbo que pases y hagas destrucción. Y desde entonces, y los que están aquí desde un principio saben que esa palabra se ha cumplido hasta el día de hoy. Dios es fiel, Dios cumple su palabra, Él es real. Así que la recompensa de aquellos que creen es recibir lo que ven en su espíritu, aunque no lo ven físicamente. La metafísica es una copia barata de la fe. Hay personas que dicen: eso que está hablando es metafísica. No, los metafísicos ven a Jesús como un maestro metafísico, ven la Biblia como un libro de enseñanza, porque es Jesús quien enseña la fe. La metafísica es traer del mundo espiritual cosas físicas. La fe es la certeza de lo que no se ve, pero la convicción de que existe un Dios que puede hacerlo posible. Al que cree, todo le es posible. Metafísica es copia barata de la fe. Así que lo importante es que nosotros le creamos a Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe
es imposible agradar a Dios, porque la fe es la conexión, es lo que te une a Él, te une a creer en sus promesas. La fe tiene una parte muy elemental en nuestra vida. Sin ella es imposible agradar a Dios, sin ella no se operan milagros. Dice Hebreos 10:38 que el justo vive por la fe. Tu calidad de fe es tu calidad de vida. Aunque hay gente que no es cristiana, pero tiene una calidad de vida muy alta en su forma de ver y de pensar y de hablar. No he visto gente exitosa en la vida con una forma de pensar negativa ni una forma de hablar negativa. Todo cristiano debería ser el primero en tener una fe poderosa con respecto a la vida cotidiana. Dios mediante vamos a salir con eso. Aquí nos vamos a tardar más, pero Dios está con nosotros. Vamos a encontrarle solución, sabiduría, crecimiento. Eso debe de haber siempre en la vida de un cristiano, esa fe poderosa. Así que la fe no es un cometa. La fe no es algo temporal. La fe no es para tiempos difíciles. Diga conmigo, la fe es un estilo de vida. Le agrada a Dios. La fe es estar seguro de obtener algo que no se ve. Puedes cerrar tus ojos y ver la gloria de Dios ahí donde estás. Cierra tus ojos, vamos, te reto a ver cosas, pero la gloria de Dios. Ve la sanidad. Donde hay enfermedad, ve sanidad. Donde hay opresión, mira libertad. Donde hay adicciones, mira libertad. Donde hay ruina, mira provisión. Donde hay muerte, mira salud, mira vida. Donde hay depresión, mira alegría, mira felicidad. Vamos. Donde hay luto, mira consolación. Míralo. Dijo Jesús: al que cree, todo le es posible. Si eso lo pones en tu espíritu, y entonces se deja ver por los sentidos, se deja ver por tu mente. Así que el que tiene fe desarrolla un espíritu de conquista. Fe en acciones. Le creo a Dios. A través de la fe podemos construir, podemos crecer y podemos ver su manifestación. No es solo una fórmula. Cuando tu espíritu se activa, puedes decir las promesas de Dios. Anticipas los milagros, los celebras anticipadamente. Marcos 11:20, mira. En la mañana, cuando iban caminando, Jesús y sus seguidores vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro recordó lo que había dicho Jesús antes y dijo: mira, maestro, se secó la higuera que maldijiste ayer. Y Jesús contestó: tengan fe en Dios. Diga conmigo, fe en Dios. Hay personas que te dicen: no importa en quién creas, cree en el pinacate, cree en el no sé qué. No, la Biblia dice que tu fe debe ser en el Dios, y en el Dios eterno, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y dijo: tengan fe en Dios. Y mira lo que sigue diciendo: les digo la verdad, cualquiera que le diga a esta montaña, cualquiera que le diga a esta montaña representa muchas cosas. Es algo inanimado: levántate y lánzate al mar, y no dude en su interior, sino que crea que sucederá lo que dice, así se hará. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces lo que pidan será tuyo. Convencidos de que ya lo han recibido. Soy sano en el nombre de Jesús, eso ya es mío, solamente es asunto de tiempo. Estoy embarazado, solamente falta dar a luz. No se ve, pero ya estoy embarazado de ese milagro. Así que fe es agradecer y es seguir creyendo a Dios. En primera de Juan 2:20 dice: ustedes en cambio han recibido la unción del Santo, de manera que tienen la verdad. Tenemos la investidura de Dios, tenemos el testimonio hace tiempo, y es la soberanía de Dios. Vino un predicador, traía unos lentes muy gruesos y él iba a orar por sanidad. Me acuerdo que alguien comentó y dijo: ¿y cómo él va a orar por sanidad? ¿Por qué no ora por sus ojos para que se quite esos lentes? ¿Recuerdan cuando le dijeron a Jesús: médico, cúrate a ti primero? Y así como a veces quieres decir: ¿y a ti qué? ¿No? ¿Crees que Dios puede hacerlo? Porque Dios es soberano. Yo he estado enfermo y oro por enfermos y ellos sanan y yo no. Y ya la otra vez hablamos de muchos testimonios. Pero Dios lo usó para muchos milagros esa noche. Entre ellos fue uno de mi hijo, que le hizo la curvatura en el pie. Después de que lo revisó, lo había revisado ya el ortopédico, y después otra vez dijo: ¿qué pasó? Si iba a usar zapatos especiales. La gloria de Dios. Una tía que tenía una fisura en la columna, ella no es cristiana,
pero vino y dijo a ver si es cierto. Tenía dolores intensos siempre y Dios la sanó. No cuestiones a Dios. Dios sigue siendo Dios y Él vive y es real. Entonces entendemos tres cosas. El Espíritu Santo, queremos una vida de milagros. Espíritu Santo, palabra de Dios. Y número 3, una fe poderosa. Y número 4, y con ese termino, no cierres, no obstaculices los milagros. No pongas bloqueadores, inhibidores de milagros. Uno de ellos es tu forma de pensar, de hablar. Sácate todo incredulidad, todo fatalismo, toda queja. Eso no le agrada a Dios. Proverbios 18:21 dice que la vida, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo no quiero pensar la gente que todos los días se dice a sí mismo imbécil, o tienes a alguien cerca de ti que te dice imbécil. La maldición crea mentalidad, creencias de destrucción y sabotea tu futuro. Pero por eso dice su palabra que en la cruz del Calvario fuimos libres de toda maldición, a vida y por haber. Pero hay que hacerla valer en el poder del Espíritu Santo. Otro bloqueador de milagros, dice Mateo 18:31 al 35, es la falta de perdón. Si tú eres una persona odiosa, resentida y que no perdonas y no sueltas el perdón, no te preguntes por qué no están sucediendo milagros integrales en tu vida. He escuchado muchos testimonios. Recuerdo una mujer que fue violada, y después que viene a Cristo, Dios le habló y le profetizó muchas cosas. Pero esta mujer matizó su perdón y dijo: sí lo perdono, pero cada vez que lo recordaba le entraba, el resentir es volver a sentir el odio, la molestia. Hasta que un día le vino una enfermedad de muerte, y ella cuestionó a Dios y le dijo: ¿por qué, si tú me prometiste que yo no iba a morir? Y le dijo: muchas personas han muerto no por mi causa, han muerto porque no han querido perdonar, han sido entregados a los verdugos y yo no puedo hacer nada por ti. Y le dijo: perdona a la persona que te violó, perdona ahora, de profundidad. Entonces, cuando una persona no perdona, yo he visto muchos casos de estos. Dice el 31: cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que le torturaran enfermedades, cosas, opresión, enfermedades mentales, emocionales, hasta que pagara toda la deuda. ¿O quieres tortura o quieres perdonar? Así como copelas o cuello. ¿Qué prefieres? Diga conmigo: mejor copelo. Yo perdono, se vaya todo resentimiento de mi vida. Mira lo que dice el 35: esto es lo que mi Padre Celestial a ustedes les hará si niegan perdonar de todo corazón a sus hermanos. Qué poderosa palabra de Dios. Y el otro inhibidor de milagros, Marcos 6:5: y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de su incredulidad. Te invito a que te pongas de pie. La incredulidad, la falta de perdón, la maldición inhibe, bloquea milagros en tu vida. Si hay algo así, dile al Dios hoy: libértame de eso. Y quiero cerrar con este testimonio, porque la fe no niega la enfermedad, solamente no la acepta. No niego que estoy enfermo, no niego que estoy en un proceso de enfermedad, me duele, el diagnóstico aquí está, no lo estoy negando, simplemente no lo acepto. Creo en un Dios que puede cambiar ese estudio, ese diagnóstico, puede cambiar ese diagnóstico. Y recuerdo cuando mi madre se convirtió a Cristo, ella tenía una bola aquí muy, muy grande en su mano. Cuando la evangelista que oraba por ella, oraba y le decía: en el nombre de Jesús se sana, se libre. Y después le decía la evangelista, de acuerdo a lo que acabamos de leer, creer que ya lo has recibido y te vendrá. Y le decía: di que eres sana. Y mi santa madre, y tenía toda la razón, ¿verdad?, miraba la bolita y decía: ¿cómo voy a decir que estoy sana si yo estoy viendo la bola, la hernia que está ahí? Lo siguiente, y yo te lo digo el día de hoy: si yo me pongo de acuerdo contigo, seguirás enfermo. Si aquí hay personas que dicen: es que ahí está la enfermedad, es que no se ha ido, es que no pasa nada. Si yo me pongo de acuerdo contigo, seguirás enferma, seguirás enfermo. Pero hay otra opción. Si tú te pones de acuerdo conmigo en sanidad,
Porque dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo y juntos le pedimos a Dios, entonces hay oportunidad de que se opere un milagro en ti. Mi madre dijo, va, en las próximas semanas, sin operación, sin nada, aquella bola que estaba grande, más grande que un limón, empezó a desaparecerse. Dios es fiel. Adórale y dile, hoy es día de mis milagros. Obra que empezó en mí, Espíritu Santo, te amamos. será fiel en completar. Glorifica a Jesús, toma tu lugar. Imparte sanidades, Promesa cumplirá. milagros y prodigios. Gloria, gloria, gloria. Unge en este día y glorifica a Jesús. En medio de No soy yo, eres tú. Gracias por lo que yo haces. te cantaré. Díselo. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo. Se están operando sanidades. Hay personas que ya están recibiendo sanidad. Yo voy a pedir que vengas a este lugar. Fe en acción. Vamos, acciona. Proclamamos a Jesucristo que está por encima del cáncer, está por encima de la artritis, está por encima de enfermedades en los pies, en los huesos, en la sangre. Vamos, está por encima de enfermedades en la cabeza. Proclamamos a Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Y mientras adoramos, está pasando y platicando con el Espíritu Santo. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Exáltate, Dios. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Exáltate, Jesús. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo Escuchen, siento muy fuerte lo siguiente: personas que tienen obstáculos jurídicos y económicos, también necesario que pasen acá. Vamos, si usted le cree a Dios, necesita estar aquí. Si usted está haciendo lo justo, lo correcto, Dios quiere manifestarse. El Dios en quien tú crees no solamente es un Dios sanador, el Dios en quien tú crees también es llamado abogado. Es llamado defensor de viudas y de huérfanos y de gente que sufre. Vamos, el Dios en quien tú crees también, aparte de Salvador, aparte de sanador, de juez y libertador, también es proclamado el dueño del oro y la plata, el que en él está el poder de hacer riquezas y prosperar. Vamos, si usted lo cree y necesita un milagro, creemos en el Dios de los milagros. Espíritu Santo, te amamos. Vamos, díselo. Espíritu Santo, te amamos, te respetamos en este lugar. Gracias por tu presencia, gracias por tu manifestación. Glorifica, vamos, díselo. Glorifica a Jesús en mí. De por vida le agradeceré. Sácame de esta, Señor. De por vida le agradeceré. Jesucristo, glorifícate en mi vida. Siempre mencionaré, siempre cantaré que tú eres real, que tú eres sanador, que tú levantas del polvo al desvalido, del polvo del muladar levantas al pobre y lo haces sentar con los príncipes de su pueblo. Yo siempre cantaré y siempre gritaré que tú sacas del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, y que pones el pie sobre la peña y un cántico en nuestra boca.
Yo siempre cantaré que tú cambias de luto a alegría, cambias lamento en baile. Siempre cantaré. La gloria de Dios viene. Sé sano, sé libre, recibe tu milagro. Díselo. Adoro su nombre, mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre, mi Dios es más grande, grande. Estoy sintiendo muy fuerte. Hay personas que tenían un dolor en su lateral izquierdo. Dios está sanándote. Era producido por dolor en riñón o incluso cáncer, alguna hernia que tenías ahí. Está siendo sanado en el nombre de Jesús. Sanidad se están dando en los huesos. Empieza a hacer lo que no podías hacer. Vamos. Algunos necesitan empezar a mover sus manos, sus pies. Algunos necesitan agacharse. Algo que no podías hacer, hazlo ahora. En el nombre de Jesús eres sano de la artritis. Ahora, en el nombre de Jesús. Dice su palabra, te he puesto para construir y destruir. Siento muy fuerte esto. Escúchame, cáncer. Te hablo en el nombre de Jesús. Células malignas que producen muerte, se acabó. Ahora, en el nombre de Jesucristo, se acabó. Cesa ahora de multiplicar muerte, enfermedad. Se destruye toda célula de cáncer en el nombre de Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida, hay nuevo diagnóstico. Y ahora hablamos que nuevas células empiezan a multiplicar. Tus defensas empiezan a multiplicar. Hay vida, hay vida. Toda oscuridad te vas en el nombre de Jesús ahora. Maldiciones se rompen. Pactos de hechicería son destruidos en el nombre de Jesús. Vida, 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 vida de Dios. Vida, 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 vida de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. 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 Gracias, gracias. Diga conmigo, yo perdono a todos los que me han ofendido. Vamos. Yo perdono a todos los que me han ofendido. Y si maticé un arrepentimiento de que yo perdonaba, hoy le pido al Espíritu Santo que vaya a profundo y que desarraigue todo ese resentimiento, ese abandono, esa traición, ese divorcio, la muerte de ese ser amado. En el nombre de Jesús, suplico al Espíritu Santo que intervenga y que me unja para sanar. Yo hoy perdono. Vamos, dilo. Yo perdono a todos los que me han hecho mal. Yo perdono traiciones, violaciones, divorcios, abandono, rechazo. Yo perdono. Vamos. Injusticias. Ahora se drena toda amargura. Vamos. Se drena toda depresión, pensamientos suicidas. Fuera. Ahora. En el nombre de Jesús. Cristo no es muerte, es vida. Ahora se va toda ansiedad. Es extraída por el poder, la unción del Espíritu Santo. Es llevada a la cruz del Calvario. Y Jesucristo es exaltado en tu vida. Hay sanidad en tus emociones. Hay sanidad. Vamos. Hay sanidad, hay sanidad. Enfermedades psicosomáticas ya no pueden estar ahí.
Ya no pueden. Enfermedades a causa del no perdonar, ya no pueden estar. Fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nueva vida, nuevo tiempo, nueva gloria para ti. Estamos orando por enfermedades mentales, esquizofrenia, bipolaridad, migraña. Escúchame, basta ya. Te ponemos un basta ahora en el nombre de Jesús. Ese pensamiento que te dijeron que tú eres así y que morirás así, te mintieron, te mintieron. La verdad es el que el Dios en quien tú crees sana de migraña, sana de bipolaridad y sana de esquizofrenia. Ahora, en el nombre de Jesús, es limpio tu cerebro, es limpio tu mente con la gloria de Dios. Son limpios ahora y son libres. Son libres. A ti que te habían dicho que necesitabas años y años de psiquiatría y medicamentos, yo hablo la gloria de Dios sobre ti, manifestación de Dios sobre ti. Diga conmigo: Dios, perdóname todos mis pecados, perdóname todo mal que te he hecho. Padre, perdóname por tu Hijo Jesucristo. Quiero que seas mi único Señor y Salvador. Quiero seguirte y amarte. Quiero el poder de tu Espíritu Santo en mí. Concédeme nacer de nuevo. Vamos, díselo. Jesucristo, te necesito. Jesucristo, te necesito. Jesucristo, te necesito. Hay personas que tienen fortalezas de mentiras. Pero estas personas presumen creer en Dios y en su palabra. Si tú lo permites, si tú reconoces que hay mentiras en tu mente que te han limitado a vivir la vida cristiana y a obtener los beneficios de Dios, yo profetizo la palabra de Dios sobre esos cimientos de mentira, porque ya son fortalezas. Años y años tienes con eso. Yo hablo que se agrietan esas fortalezas. Las columnas, los fundamentos empiezan a temblar, a agrietarse bajo la presencia poderosa de Dios. Y en el nombre de Jesús, recuerdo lo que dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y llevamos toda mentira a la cruz del Calvario ahora, y que se le haga juicio. Y tus fortalezas son destruidas. Los guardianes son atravesados. Porque no fuiste llamado a vivir de mentiras, fuiste llamado a vivir la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Estoy hablando al alcoholismo, a la drogadicción, en el nombre de Jesús. Estoy hablando a la adicción. Ahora, escúchame. El Dios en quien creemos es un Dios libertador. Escrito está: si Jesucristo les liberta, serán verdaderamente libres. Así que se extrae toda ansiedad hacia el alcohol, hacia la droga, hacia la pornografía. Se extrae ahora de tu ser y es llevado a la cruz del Calvario y se seca. Deja de estarte aventando, impulsando a eso. Ahora sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús. Conocerás que el Dios en quien tú crees es un Dios de milagros. En el nombre de Cristo establezco en este día la palabra de Dios, que sobre ese caso jurídico Dios te defiende. Dios es tu juez. Dios te defiende y Él toma control sobre tu economía. Dios es tu proveedor. Y profetizo milagros, milagros, porque su palabra dice que ellos clamaron y los sacó de su ruina y los puso en tierra espaciosa. Amén.